Después del divorcio, al verme destrozada, mi exmarido llamó a mi padre y le dijo que viniera por mí porque ya era un estorbo. 30 minutos después, toda su familia fue echada de la mansión valuada en 50 millones. Me llamo María Eugenia. Tengo 46 años. Y esta es la historia de cómo el hombre que me llamó estorbo terminó perdiendo todo lo que creía intocable. Recuerdo perfectamente ese día. Él estaba en el jardín, hablando por teléfono como si nada, mientras yo recogía mis cosas en silencio. Aún tenía los ojos hinchados por tanto llorar, pero no me quedaban lágrimas. Escuché su voz decir, que venga por ella, ya no la quiero aquí. Y luego esa palabra, estorbo. Sentí que me la arrojaba al alma como una piedra. No le respondí. No quise suplicarle ni una explicación. Caminé despacio por la casa, tocando con la mirada cada rincón que había construido con mis propias manos, las cortinas que cosí, las fotos de los niños, los muebles que limpiaba todos los domingos. Todo parecía ajeno, como si la vida que tuve hubiera sido prestada. Cuando la camioneta de mi padre se detuvo frente al portón, el mundo se quedó en silencio. Él bajó sin decir palabra, me miró, y en esa mirada entendí todo. No había nada que explicar. Me abrazó con una fuerza que me sostuvo por dentro, como si intentara recomponer lo que ya estaba roto. Subí al coche sin mirar atrás. Pero en el espejo retrovisor vi a mi ex en la entrada, con los brazos cruzados, convencido de que por fin se había librado de mí. No imaginaba que esa misma arrogancia sería el principio de su caída. Yo también creí que ese día era el final, pero en realidad fue el comienzo. El comienzo de una verdad que me costó años aceptar, que hay amores que no te salvan, sino que te apagan poco a poco. Antes de que todo se rompiera, hubo días buenos. Días en los que yo creía que la paciencia podía curarlo todo, que ser buena esposa era callar, que el amor era resistir. Pero con el tiempo entendí que el silencio también puede ser una forma de morir. Y aunque esa llamada me dejó vacía, también fue la que me devolvió la vida. Recuerdo cuando conocí a Julián, hace más de 20 años, en una feria del pueblo. Tenía esa forma de mirar que te hace creer que todo será sencillo si caminas a su lado. Yo trabajaba como maestra en una escuela rural, y él acababa de abrir un pequeño taller mecánico. Éramos jóvenes, ingenuos y llenos de sueños que parecían inquebrantables. Nos casamos sin lujos, con las manos vacías pero con el corazón lleno. Compartíamos una habitación pequeña alquilada y un mismo deseo, construir algo propio. En aquel entonces, no me importaban las carencias. Cada noche, cuando llegábamos cansados, nos reíamos de cualquier cosa, cenábamos pan con café y hacíamos promesas frente a la ventana, que un día tendríamos una casa, un jardín y una vida tranquila. Los primeros años fueron hermosos. Yo me levantaba temprano para ir a trabajar y, al volver, lo encontraba esperándome con una sonrisa. En esos tiempos, el amor parecía suficiente para todo. Incluso cuando el dinero no alcanzaba, él me abrazaba y decía que juntos podríamos con cualquier cosa. Con el tiempo, su taller creció. Empezaron a llegar clientes importantes, gente con dinero, con autos de lujo, con otra forma de hablar. Y poco a poco, sin que me diera cuenta, él empezó a cambiar. Sus camisas ya no eran las mismas, su tono tampoco. Pero yo no lo veía, o no quería verlo. Estaba demasiado ocupada sosteniendo la casa, criando a los niños y siendo la esposa perfecta que él decía merecer. Cuando su madre enfermó, dejé mi trabajo para cuidarla. Pasé años durmiendo poco, vigilando su respiración, preparando sus medicinas, limpiando cada rincón de esa casa que ya sentía más mía que suya. Julián me decía que era una bendición tenerme a su lado, que sin mí todo se vendría abajo. Y yo le creí. Le creí tanto que comencé a olvidarme de mí misma. A medida que su negocio prosperaba, sus ausencias también. Llegaban nuevas amistades, invitaciones, reuniones a las que yo nunca era incluida. Me decía que eran compromisos de trabajo, que no debía preocuparme. Yo preparaba su ropa, lo despedía con una sonrisa y me quedaba en casa, cuidando de todo lo que él nunca veía. Las noches se hicieron largas. Había días en que no regresaba. Al principio me angustiaba, luego me acostumbré. Empecé a vivir en pausa, esperando una señal, una palabra, cualquier gesto que me recordara que aún me amaba. Pero lo único que llegaba era el silencio. Recuerdo una tarde en particular. Estábamos sentados a la mesa, los niños hablando de la escuela,
y él mirando su teléfono, ausente. Le pregunté si me escuchaba, y sin levantar la vista me dijo, «Estoy cansado, no empieces». Esa frase, tan simple, fue el comienzo del vacío. Aún así, lo seguí acompañando. Cuando quiso comprar la casa grande, fui la primera en apoyarlo. Vendí mis joyas, renuncié a mi pequeño sueldo y puse todo a su nombre. Decía que era lo correcto, que éramos una familia, que lo importante era tener algo propio. No sabía que en realidad lo estaba perdiendo todo. Esa casa se volvió mi templo. La limpié con mis manos, la llené de flores, de olor a pan, de fotografías felices. Cada habitación tenía un pedazo de mí, pero con el tiempo, las flores se marchitaron, las risas desaparecieron y las paredes se llenaron de ecos fríos. Él ya no me abrazaba, ya no me miraba. Y yo seguía allí, fingiendo que el amor seguía vivo. No lo culpo por haber cambiado. Lo que duele es haberme perdido tratando de retener algo que ya se había ido. Con el paso del tiempo, el silencio dentro de la casa se volvió tan espeso que hasta respirar dolía. Julián ya no era el hombre con el que me casé, sino alguien lejano, distinto, un extraño que caminaba entre mis cosas sin mirarlas. Fue en esa etapa, cuando su voz apenas me tocaba, que apareció Carolina, una mujer joven de sonrisa impecable y pasos seguros que parecían no dejar sombra. La presentó como una asesora del taller, una persona que venía a ayudar con unos proyectos importantes, aunque desde el primer instante supe que esa ayuda traería consigo la grieta final. Recuerdo su primer día en la casa, entrando con una carpeta bajo el brazo y un perfume costoso que impregnó el aire hasta la noche. Me saludó con amabilidad, pero detrás de sus palabras había una ternura medida, estudiada, como si buscara hacerme sentir fuera de lugar sin pronunciarlo. Dijo que admiraba todo lo que había logrado junto a Julián y que siempre le había parecido una mujer admirable por mantener todo en orden. Aquella frase, dicha con una sonrisa que no llegaba a los ojos, me dejó helada. A partir de entonces, su nombre empezó a aparecer en cada conversación. Julián hablaba de ella con naturalidad, mencionando sus ideas, sus consejos, su visión moderna. En los primeros días intenté no darle importancia. Preparaba café para los dos cuando venía a casa y trataba de mostrar cortesía, convencida de que la educación siempre protege. Pero cada vez que escuchaba sus risas mezcladas en la sala, sentía que el piso se movía bajo mis pies. Había algo en la manera en que lo miraba, una confianza nueva en su voz, una familiaridad que antes era mía. Pasaron las semanas y su presencia se volvió rutina. Llegaba con carpetas, se quedaba a cenar, opinaba sobre la decoración, y nadie lo veía extraño. Un día la encontré moviendo mis flores del comedor, diciendo que necesitaban un toque más fresco. No dije nada, solo la observé. Su mano delgada tocaba cada pétalo con una delicadeza que me resultó humillante. No era solo una invitada, estaba reclamando espacio en mi propio hogar. Julián comenzó a cambiar su forma de vestir, de hablar, incluso de reír. Compró camisas nuevas, empezó a usar el mismo perfume que olía en ella, y cada vez que lo notaba y preguntaba algo, respondía con impaciencia. No exageres, María, es trabajo. Me acostumbré a esas palabras, aunque sabía que en cada una había un muro más entre nosotros. La familia también cambió. Mis cuñadas la mencionaban en reuniones, mis suegros la trataban con cariño, y poco a poco yo dejé de ser parte de las conversaciones. Carolina se sentaba junto a Julián en los almuerzos, opinaba sobre los negocios y hasta hablaba en mi nombre, como si supiera lo que yo pensaba. No sé en qué momento dejé de existir para ellos. Una tarde, mientras ordenaba los cajones del estudio, encontré una foto olvidada sobre la mesa. Era de una reunión del taller, y ahí estaban los dos, sonriendo como si compartieran un secreto. La imagen me atravesó el pecho, pero no dije nada. Guardé la foto en el fondo de un cajón y seguí con mis tareas, fingiendo que el mundo no se me desmoronaba. Las semanas siguientes fueron una lenta erosión. Su nombre se volvió constante, sus visitas inevitables, su presencia insoportable. Cuando llegaba, todo cambiaba, la luz, la forma en que él hablaba, incluso el aire que se respiraba. Yo intentaba mantener la calma, mantenerme digna, pero cada día era más evidente que había sido reemplazada, no por una mujer mejor, sino por alguien que llegó justo cuando ya no quedaba nada que rescatar. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos sabían que Carolina ya no era una invitada. Era la nueva protagonista de una historia que antes era mía.
Esa certeza dolía más que cualquier traición abierta, porque no había prueba que pudiera mostrar ni palabras que pudieran defenderme. Todo se deshacía en silencio, del mismo modo en que se muere un amor cuando ya nadie lo alimenta. Fue entonces cuando entendí que no hace falta un grito para ser desplazada, basta con que otra persona respire más cerca de quien alguna vez te amó. Con el paso de los meses, la casa dejó de parecer un hogar y se convirtió en un escenario donde yo apenas era un espectro que servía café y fingía sonreír. Todo giraba en torno a Carolina, su voz, sus opiniones, su forma de mirar a Julián como si fueran socios de algo que me excluía por completo. Lo más doloroso no fue verla ocupar mi lugar, sino notar cómo cada persona a mi alrededor empezó a actuar como si aquello fuera natural, como si mi presencia sobrara. Carolina hablaba de planes, de eventos, de negocios, y todos la escuchaban con atención. A veces, mientras servía la comida, oía cómo mencionaban ideas que alguna vez fueron mías, pero ahora llevaban su nombre. En esos momentos sentía una mezcla de vergüenza y tristeza tan profunda que tenía que morderme los labios para no romper en llanto. Nadie parecía darse cuenta de que yo seguía allí, caminando entre ellos, invisible. Una mañana escuché a Julián hablar por teléfono. Su tono era suave, complaciente, el mismo que alguna vez usaba conmigo. Dijo que necesitaba reservar un salón para un evento importante y que todo debía ser perfecto, elegante y sin complicaciones. Comprendí de inmediato que se refería al aniversario del taller, esa celebración que durante 2 décadas yo había organizado con mis propias manos. Esperé pacientemente a que me lo mencionara, pero no lo hizo. Pasaron los días, llegaron invitaciones impresas, comenzaron los preparativos, y ni una palabra hacia mí. El día del evento, mientras planchaba las camisas de los niños, me atreví a preguntar si debía acompañarlo. Julián, sin apartar la vista del espejo, dijo con frialdad que era mejor que me quedara, que había demasiada gente y no quería incomodidades. Aquella frase, tan breve y tan cruel, me atravesó el pecho. Asentí en silencio, fingiendo que lo entendía, y lo ayudé a abotonar su camisa como si nada pasara. Cuando cerró la puerta detrás de él, me quedé inmóvil, escuchando el sonido del motor alejándose, sintiendo que algo en mí se apagaba definitivamente. Esa noche la casa se volvió un desierto. Preparé una taza de café que no bebí, me senté junto a la ventana y observé cómo las luces de los autos se reflejaban en el cristal. Intenté convencerme de que todo era una exageración de mi mente cansada, pero a medianoche el teléfono vibró con un mensaje de una amiga del taller. ¿Ya viste las fotos? Están todos. La decoración quedó preciosa. Abrí el enlace con manos temblorosas y ahí estaban Julián y Carolina, sonriendo ante las cámaras, con copas en alto, frente a un cartel enorme que decía 20 años de éxito. Ninguna mención a mi nombre, a mi trabajo, a mis años de entrega. Ella llevaba un vestido del mismo color que la corbata de él, detalle que hablaba más que cualquier frase. Pasé el resto de la noche mirando esa imagen, sintiendo como el orgullo se deshacía dentro de mí. No lloré, porque las lágrimas ya no alcanzaban para tanto. Solo me quedé ahí, quieta, preguntándome en qué momento me había convertido en una invitada en mi propia historia. Los días siguientes fueron un castigo silencioso. En el mercado, las miradas de las vecinas eran cuchillos disfrazados de compasión. Escuchaba susurros, rumores, risas disimuladas. Algunas decían que Julián tenía derecho a rehacer su vida, otras murmuraban que yo nunca supe retenerlo. Cada palabra era una herida invisible que me acompañaba a casa como una sombra. Una tarde, cuando dejé a mis hijos en casa de mi suegra, escuché desde el pasillo como Carolina hablaba con ella. Su tono era amable, casi afectuoso, pero sus palabras dolieron más que cualquier grito. Dijo que Julián merecía una mujer que lo entendiera, alguien que estuviera a su altura, no alguien anclada al pasado. La suegra no la contradijo, solo asintió. Me quedé paralizada, sosteniendo la mochila del niño, sin atreverme a entrar. Dejé la bolsa en la puerta y regresé caminando despacio, con el corazón encogido y una certeza insoportable, ya no había lugar para mí en ese mundo. Esa exclusión no llegó de golpe, se instaló despacio, con la paciencia de quien sabe destruir sin ensuciarse las manos. Primero me quitaron el espacio en la mesa, luego mi voz en las conversaciones, y finalmente, la dignidad. Todo lo que alguna vez fue mío comenzó a pertenecer a otros, como si mi existencia entera hubiera sido un error que el tiempo debía corregir. Y fue en medio de ese silencio donde comprendí que lo peor no era haber sido traicionada, sino convertirme en una sombra que nadie notaba,
una sombra que seguía sirviendo café en una casa que ya no era suya. Aquella calma aparente no era paz. Era el preludio de algo más grande, una tormenta que aún no se veía, pero que ya podía sentirse en el aire, agazapada, esperando el momento justo para arrasarlo todo. Durante semanas todo pareció detenerse, como si la vida se hubiera cansado de golpearme y me diera una tregua que no pedí. Julián volvió a hablarme con un tono extraño, ni cariñoso ni distante, solo medido, como si buscara mantener la apariencia de una familia normal. Carolina dejó de aparecer por unos días y ese silencio temporal me hizo creer, por un instante, que quizá las cosas podrían volver a su lugar. Empecé a preparar el desayuno con más cuidado, a dejarle notas pequeñas en su escritorio, a intentar recuperar algo de lo que fuimos, pero cada gesto caía en un vacío que no devolvía eco. Aún así, necesitaba creer que no todo estaba perdido. Una noche, mientras cenábamos con los niños, Julián me miró por primera vez en mucho tiempo. Me preguntó si podía acompañarlo a un evento importante el fin de semana, una reunión con socios y familiares, y ese detalle insignificante encendió una chispa de esperanza que me tomó por sorpresa. Pasé los siguientes días arreglando la casa, revisando mi vestido, ordenando mis pensamientos. No sabía por qué me esforzaba tanto. Tal vez necesitaba demostrarme que aún podía ser parte de esa historia, que todavía existía un lugar para mí a su lado. Los niños parecían felices, y hasta mi padre, al verme con un brillo distinto en los ojos, me dijo que todo se acomodaría. El sábado amaneció con un cielo claro y un aire que olía a promesa. Me levanté temprano, preparé café y esperé que Julián bajara. Cuando lo hizo, me miró con un gesto breve y dijo que saldría primero, que pasaría por mí más tarde. Asentí con una sonrisa forzada, sin sospechar que ese día marcaría el final de todo. Las horas pasaron lentas, y mientras esperaba, decidí alistarme. Elegí un vestido sencillo, uno que a él siempre le había gustado, recogí mi cabello y me miré al espejo tratando de reconocerme. No quedaba mucho de la mujer que un día creyó que el amor bastaba, pero quería intentarlo una última vez. Cuando el reloj marcó las 8, el sonido de un mensaje rompió el silencio. Era Julián. Ya llegué al evento. No hace falta que vengas. Todo cambió de plan. Leí esas palabras varias veces, sin entenderlas. No respondí. Me quedé de pie, frente al espejo, con el teléfono en la mano, sintiendo como la esperanza recién nacida se desmoronaba en segundos. En el fondo ya sabía que no era un cambio de plan, era una forma elegante de decirme que mi presencia no era deseada. A pesar de todo, no pude quedarme quieta. Tomé mi bolsa y salí. El corazón latía tan fuerte que apenas podía pensar. Caminé hasta la avenida y pedí un taxi, sin estar segura de a dónde iba, solo sabiendo que no podía seguir encerrada en el mismo aire que me asfixiaba. Pedí al conductor que me llevara al salón donde solían hacer los eventos del taller, fingiendo calma mientras el miedo se mezclaba con una extraña determinación. Al llegar, vi desde lejos el edificio iluminado, lleno de autos lujosos y música. Me quedé unos segundos frente a la puerta, dudando si debía entrar. Algo dentro de mí decía que no lo hiciera, pero otra voz, más profunda, me empujó a seguir. Subí las escaleras despacio, sintiendo como cada paso pesaba más que el anterior. A través de las ventanas podía ver a la gente riendo, brindando, bailando. Vestidos brillantes, copas levantadas, sonrisas falsas. Todo parecía perfecto, tan perfecto que dolía. Me acerqué un poco más y entonces lo vi. Julián estaba en el centro del salón, con Carolina a su lado, presentándola frente a todos como una persona fundamental en su vida, la razón por la que el negocio seguía creciendo. La frase retumbó dentro de mí como un disparo silencioso. No escuché los aplausos. No sentí el aire. Solo vi cómo ella sonreía mientras se la abrazaba, y en ese gesto público comprendí lo que había intentado negar durante meses. No era solo una aventura. Era su nueva vida, construida sobre mis ruinas. Me alejé sin hacer ruido. Bajé las escaleras con la vista nublada y el corazón encogido, deseando que la noche me tragara antes de que alguien me viera. Caminé sin rumbo, con los zapatos en la mano y el alma vacía. No sé cuánto tiempo pasé vagando por las calles, hasta que la lluvia comenzó a caer. Sentí el agua correr por mi cara, mezclándose con las lágrimas que ya no podía contener. Al volver a casa, encontré las luces apagadas. Me senté en el sofá y abracé mis rodillas como una niña que busca refugio. En ese silencio absoluto,
Comprendí que la calma que había sentido los días anteriores no era más que el aviso disfrazado de la tormenta que estaba por llegar. Y en medio de esa oscuridad, con el eco de su voz presentando a otra mujer como su razón de vivir, juré que no volvería a llorar por alguien que ya me había olvidado. Esa noche no dormí. Esperé el amanecer como quien espera una sentencia, sabiendo que el siguiente golpe no sería emocional, sino definitivo. Algo dentro de mí presintió que la humillación aún no había terminado, y que lo peor estaba por comenzar. El amanecer de aquel día llegó con un silencio extraño, uno de esos que anuncian que algo se está por romper sin remedio. Desperté sintiendo un peso en el pecho que no supe si era tristeza o cansancio, porque ya hacía mucho que mi cuerpo y mi alma no se ponían de acuerdo. Preparé café solo para tener algo que hacer, observando cómo el vapor subía despacio mientras recordaba cada gesto de desprecio que había aprendido a callar. En ese momento pensé que nada podía dolerme más, sin imaginar que estaba a punto de enfrentar la herida más profunda de mi vida. A media mañana sonó el teléfono y la voz de Julián, seca y sin emoción, me pidió que tuviera listos mis papeles porque pasaría por la tarde a resolver algunos asuntos. No explicó nada, ni hizo falta, porque reconocí en su tono esa mezcla de autoridad y fastidio con la que uno habla cuando ya no ve al otro como igual. Pasé el resto del día en un silencio que olía a despedida, recogiendo mis cosas sin entender que estaba empacando realmente, si la ropa o los años que había pasado creyendo que el amor podía soportarlo todo. Guardé fotografías, doblé camisas, acaricié los juguetes de mis hijos y en cada objeto sentí el eco de una historia que ya no existía. La camioneta se detuvo frente a la casa cuando el sol comenzaba a caer. El sonido del motor hizo temblar las paredes y mis manos también. Julián entró sin tocar, vestido de traje, con ese perfume caro que me resultaba ajeno, como si ya perteneciera a otro mundo. Detrás de él venía Carolina, sosteniendo una carpeta y una sonrisa educada que solo servía para ocultar su satisfacción. La escena era tan absurda que por un instante creí estar soñando, los dos de pie frente a mí, en la misma sala donde tantas veces celebramos cumpleaños, hablándome como si fuera una extraña que había cruzado por error el umbral de su propiedad. Dijeron que todo se haría con respeto, que no querían conflictos, que lo mejor era actuar con madurez. Carolina explicó con una calma provocadora que había preparado unos documentos para evitar complicaciones legales, y mientras hablaba extendió los papeles sobre la mesa como si presentara un proyecto de oficina. Me quedé observando sus manos moverse con precisión, escuchando cómo convertía mi hogar en un trámite, y sentí una punzada en el estómago que me dobló por dentro. Cuando pedí tiempo para leer lo que pretendían que firmara, Julián levantó la voz por primera vez. Dijo que siempre había sido igual, que me gustaba hacerme la víctima, que no soportaba verme comportándome como una adulta. Cada palabra caía como una piedra, no por lo que decía sino por la forma en que la pronunciaba, con esa indiferencia fría que duele más que el insulto. No respondí, porque entendí que cualquier palabra mía solo serviría para confirmar su desprecio. Entonces entraron dos hombres, uno con un portafolio y otro con una caja de herramientas. No los reconocí. El primero se presentó como abogado, el segundo como cerrajero. Sentí como el aire me faltaba. El abogado explicó que había venido a supervisar la entrega voluntaria de la propiedad y el cerrajero se dirigió directo a la puerta principal para cambiar la cerradura. Todo se movía demasiado rápido, como si el guión ya estuviera escrito y yo fuera apenas una actriz que no sabía sus líneas. Intenté detenerlos, pero Carolina me cortó el paso con una voz suave y falsa, diciendo que era mejor así, que lo hacían por mi bien, que necesitaba un nuevo comienzo lejos de ese lugar que me hacía daño. Mientras el metal de la cerradura sonaba al caer sobre el suelo, Julián sacó su teléfono, marcó un número y puso el altavoz. Tardé unos segundos en reconocer la voz del otro lado de la línea, porque nunca imaginé que escucharía algo así. Dijo: «Buenas tardes, don Raúl, disculpe que lo moleste, pero creo que debería venir por su hija. Está alterada, no entiende razones, y sinceramente ya no puedo seguir ocupándome de ella». Su tono era sereno, casi administrativo, sin una sola grieta de humanidad. Esa frase, «venga por su hija», me atravesó como un cuchillo. No dijo «venga a verla», ni «ayúdele», ni «está sufriendo». Dijo «venga por ella» como si yo fuera un mueble viejo que estorbaba en el centro de la sala. Quise responder, pero la voz no me salió. Carolina bajó la mirada con un gesto de falsa pena, el abogado seguía revisando papeles y el cerrajero ajustaba los tornillos de la nueva chapa sin mirar a nadie. Mi padre tardó unos segundos en contestar. Al principio creí que no hablaría, pero cuando su voz llegó, baja y firme,
el aire se detuvo. Preguntó con calma, ¿cómo dijiste que le llamaste a mi hija? Nadie se atrevió a responder. Solo se escuchaba el zumbido de la lámpara y el golpe metálico de la herramienta contra la puerta. Después, con la misma tranquilidad, mi padre dijo, «Está bien. Voy para allá». Y colgó. A partir de ese instante, el ambiente cambió. Nadie volvió a hablar. Julián trató de continuar con su discurso de superioridad, pero ya no sonaba igual. En mis manos todavía tenía la carpeta con los papeles, pero no la veía. Miraba más allá, a través de las ventanas, hacia esa calle por donde mi padre llegaría en pocos minutos. Sentí una calma distinta, no la que viene del consuelo, sino esa que llega cuando uno sabe que algo está por terminar y ya no hay nada que temer. El silencio que siguió fue tan denso que cada respiración pesaba. Miré a Julián y por primera vez no vi al hombre que amé, sino al extraño que había usado mis años, mi esfuerzo y mi amor para construirse una vida que se derrumbaba sin darse cuenta. Pensé en Carolina, en la seguridad con la que firmaba mis papeles, en su perfume mezclado con el olor del metal nuevo de la cerradura, y entendí que el castigo más grande ya estaba escrito. Quien humilla a otro acaba siendo esclavo de su propia soberbia. Esperé en silencio. Afuera, el motor de una camioneta se acercaba despacio. Dentro de la sala, el aire se volvió pesado, como si todos supieran que algo estaba a punto de cambiar. Y mientras el sonido de esa puerta recién cerrada resonaba por última vez, comprendí que la humillación que me arrancó el alma también había abierto la puerta a mi libertad. Aún no lo sabía, pero lo que iba a suceder minutos después haría que ninguno de ellos volviera a pronunciar mi nombre sin bajar la mirada. El sonido del motor viejo de la camioneta de mi padre se fue acercando despacio hasta detenerse frente a la casa, y en ese instante, todo el aire se congeló. Nadie dentro se atrevió a moverse. Carolina bajó la mirada como si buscara hacerse invisible, el abogado fingió revisar unos papeles que ya no importaban y Julián caminó hacia la puerta con la misma arrogancia con la que siempre creyó que podía resolverlo todo. Yo permanecí inmóvil, con las manos entrelazadas y el corazón latiendo tan fuerte que sentía que podía escucharse en toda la sala. Mi padre entró sin pedir permiso, empujando la puerta que todavía tenía la cerradura a medio cambiar, y ese solo gesto devolvió el alma al cuerpo de la casa. No habló de inmediato, avanzó despacio, con la mirada fija en mí, y cuando llegó a mi lado, me tocó el hombro con suavidad, como quien confirma que la persona que ama sigue entera después de un terremoto. No necesitó palabras para que yo entendiera que ya no estaba sola. Después de verme, giró la cabeza hacia Julián, que seguía de pie con el teléfono en la mano y una sonrisa nerviosa, como si aún creyera que podía controlar la situación. Intentó explicarse, diciendo que todo era un malentendido, que lo único que quería era poner orden, que yo estaba alterada y que necesitaba tiempo lejos de la casa para descansar. Las palabras sonaban vacías, mecánicas, sin peso. Mi padre lo escuchó sin interrumpir, con los brazos cruzados y una serenidad que, más que calma, era una advertencia. Cuando Julián terminó de hablar, la voz de mi padre llenó la sala con una firmeza que no admitía réplica. Dijo que no había nada que discutir, que nadie iba a sacar a su hija de un lugar que no le pertenecía a quien pretendía hacerlo, que esa propiedad tenía dueño desde mucho antes de que Julián aprendiera a hablar de negocios y que ese dueño no era él. Las palabras cayeron lentas, una tras otra, tan contundentes que hicieron tambalear la seguridad que Julián llevaba años fingiendo. Intentó defenderse diciendo que todo estaba firmado, que los documentos eran legales, que el abogado podía confirmarlo. Mi padre tomó la carpeta con calma, la abrió frente a todos y hojeó las hojas sin prisa, deteniéndose solo unos segundos en la última. Preguntó con voz firme si yo había puesto mi firma allí. Negué despacio. Entonces levantó la vista y habló con la tranquilidad de quien ya conoce la verdad. Dijo que hacía años, cuando Julián estuvo a punto de perderlo todo, él había sido quien pagó las deudas y rescató el taller, que a cambio de ese apoyo se firmó un acuerdo notarial dejando la casa protegida a mi nombre, y que cualquier documento posterior sin mi autorización no tenía validez alguna. Carolina se removió en su silla, el abogado intentó disimular su incomodidad y Julián palideció. El silencio que siguió fue tan pesado que hasta el cerrajero, que todavía estaba junto a la puerta, detuvo el movimiento de sus manos. Mi padre continuó hablando sin elevar la voz, con una claridad que desnudaba la vergüenza ajena. Afirmó que esa casa se había levantado con su dinero, con el trabajo de su vida y con la intención de asegurar el futuro de sus nietos,
No para que un hombre sin palabra la usara como trofeo, ni para que una extraña se sentara en el sillón donde su hija tantas veces se desveló cuidando a su familia. Julián trató de responder, pero mi padre no le dio espacio. Le dijo que ya había tenido demasiadas oportunidades para comportarse con dignidad, que si no supo valorar a la mujer que estuvo a su lado en sus peores momentos, tampoco merecía disfrutar de lo que ella ayudó a construir. Y cuando Carolina quiso intervenir con su tono suave y su sonrisa de disculpa, él giró hacia ella y la cortó con una frase tan limpia que no necesitó repetirla. Señorita, hay lugares donde una mujer decente no se sienta, y usted acaba de ocupar uno de ellos. Nadie más habló. El abogado cerró la carpeta y la dejó sobre la mesa con un suspiro resignado, el cerrajero guardó las herramientas y se marchó sin mirar atrás, y Carolina se levantó con la cabeza gacha, incapaz de sostener la mirada de nadie. Julián, sin el respaldo de ninguno, se quedó solo, en el centro de la sala, mirando el suelo como si buscara las palabras que se le habían escapado junto con el poco respeto que aún le quedaba. Mi padre me tomó de la mano y dio un paso al frente para cerrar la escena con una autoridad que nadie podía discutir. Dijo que a partir de ese momento yo no saldría de esa casa, que esa puerta se quedaría abierta para mí y para mis hijos, y que quien quisiera irse podía hacerlo sin escándalo, pero sin llevarse nada que no le perteneciera. Y agregó, sin levantar la voz, pero con un tono que heló la sangre de todos, aquí no se expulsa la sangre, se expulsa la vergüenza. La frase cayó como un martillo. Carolina se acercó al sillón, tomó su bolso con manos temblorosas y caminó hacia la salida sin atreverse a decir adiós. Julián la siguió unos pasos detrás, sin mirar a nadie, con el rostro encendido de rabia y humillación. La puerta se cerró despacio, y por primera vez en mucho tiempo, el silencio que quedó dentro no fue de miedo ni de tristeza, sino de paz. Me quedé ahí, con la mano de mi padre aún sobre la mía, sin poder decir una sola palabra. Sentía el corazón agitado, pero no por dolor, sino por una sensación nueva que hacía años no conocía, la de haber sido defendida. En ese instante entendí que la justicia no siempre llega en los tribunales ni con testigos, a veces se presenta en forma de un padre viejo con la voz serena que dice lo que uno nunca se atrevió a gritar. Cuando todo terminó, respiré hondo y me di cuenta de que la humillación que había sufrido había perdido su fuerza. Porque quienes me hicieron sentir menos acababan saliendo por la misma puerta por la que creyeron echarme, cargando con el peso de su propia vergüenza. Esa noche supe que la vida, aunque parezca injusta, siempre devuelve lo que se da, y que cuando llega el momento, la verdad no necesita levantar la voz para hacerse escuchar. Cuando mi padre salió al patio para darle un poco de aire a los niños y dejar que el silencio se asentara en la casa, quedamos Julián y yo frente a frente, sin testigos, sin papeles, sin voces ajenas que suavizaran lo que debía decirse. La tarde caía con esa luz gris que parece borrar los colores, y por primera vez en mucho tiempo lo vi sin rabia, sin miedo y sin la necesidad de entenderlo. Solo lo observé, con el corazón tranquilo y los hombros livianos, como si después de tanto tiempo de cargar culpas que no me correspondían, por fin pudiera estar de pie sin sentir que se me caía el mundo encima. Julián permaneció cerca de la mesa, con la mirada baja, moviendo los dedos sobre la madera como quien busca distraerse para no aceptar que perdió. Su voz salió opaca, cargada de cansancio y derrota, diciendo que todo se había salido de control, que no era lo que quería, que las cosas se habían complicado. No trató de justificarse, solo intentó ordenar un pensamiento que se le caía a pedazos, y mientras le escuchaba, comprendí que aquel hombre altivo que tanto miedo me provocaba ya no existía. Frente a mí solo quedaba a alguien que no supo sostener la vida que se inventó. Le pedí que hablara con claridad, que dijera en qué momento me dejó de mirar con amor y empezó a verme como un estorbo, porque ninguna historia se destruye de golpe, siempre se pudre despacio y en silencio. Tardó en responder, y cuando al fin lo hizo, su explicación fue una mezcla de excusas y recuerdos que ya no tenían sentido. Dijo que yo había cambiado, que me volví fría, que dejé de reír, que todo se volvió rutina. Escuché sin interrumpir, sin defenderme, porque cada palabra confirmaba lo que ya sabía. Para él siempre fue más fácil culpar al otro que mirarse al espejo. Respiré profundo y le contesté despacio, con una calma que no era venganza, sino una forma de cerrar sin violencia. Le expliqué que sí, que cambié, pero no por capricho ni por desamor, sino porque la vida me obligó a hacerlo. Cambié cuando tuve que callar para que no estallaras frente a los niños, cuando me quedé despierta esperando un mensaje que nunca llegó, cuando fingí que estaba bien para que nadie notara lo rota que estaba por dentro. Cambié porque amar a alguien que no te mira también cansa, y porque llega un punto en el que una mujer deja de intentar ser suficiente y empieza a salvarse.
Durante unos segundos bajó la cabeza y se quedó en silencio. Esa pausa no fue incomodidad, fue un reconocimiento. Vi en sus ojos algo parecido a la vergüenza, pero ya no dolía. No sentí orgullo ni revancha, solo una distancia nueva entre nosotros que me permitió respirar sin culpa. Me dijo que no supo cómo manejar el éxito, que se sintió atrapado, que buscó una salida y eligió mal. Quiso tocarme la mano, pero no lo permití, no por rencor, sino porque ese gesto llegaba tarde, tan tarde que ya no pertenecía a nuestra historia. Hablamos largo, sin gritos ni lágrimas, con esa franqueza que solo llega cuando ya no hay nada que perder. Le recordé los años que trabajé sin descanso, los días en que lo esperé con la cena fría, las veces que me disculpé sin tener culpa, los sacrificios que hice por una promesa que él rompió primero. Le dije que lo más doloroso no fue la traición, sino haber confiado tanto que me olvidé de mí misma, haberle dado todo esperando que algún día lo valorara, y descubrir que en su corazón ya no quedaba espacio ni siquiera para la gratitud. Preguntó si todavía lo amaba, y en esa pregunta había más miedo que curiosidad. Contesté que no, que el amor no se apaga de golpe, pero se muere de abandono. Se muere de indiferencia, de olvido, de noches en que uno duerme al lado de alguien que ya no escucha tu voz. Dije que no lo odiaba, porque el odio también ata, y que después de todo lo vivido lo único que deseaba era paz. No una paz compartida, sino esa que llega cuando uno deja de pelear por ser entendido. El silencio se alargó hasta hacerse cómodo. Julián se dejó caer en la silla, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada perdida en el suelo. No parecía el hombre que un día me gritó que yo era un peso. Parecía un niño cansado de mentir. Dijo perdón casi sin voz, sin mirarme, como quien confiesa algo que ya no tiene remedio. Escuché esa palabra y no sentí alivio ni compasión, sentí certeza. Certeza de que no había nada que rescatar. Me acerqué despacio, respirando hondo, sin rabia, y le hablé con un tono que me sorprendió a mí misma. Dije que aceptaba su disculpa, pero que no significaba reconciliación, que no era un punto para volver atrás, sino una línea final. Aclaré que no quería vengarme, que no iba a cargar su culpa, que no me interesaba que los demás supieran quién tuvo la razón, porque los que aman con el alma no necesitan demostrarlo. Agregué que ya no le guardaba rencor, pero tampoco lugar en mi vida. Le pedí que cuidara de los niños, que no repitiera con ellos lo que hizo conmigo, que les enseñara a respetar a una mujer aunque las cosas no funcionen, que supiera ser padre aun cuando ya no fuera esposo. Y antes de que dijera algo más, cerré el tema con la frase más sincera que he dicho en mi vida: te deseo paz, pero lejos de mí. No lloré ni lo abracé, no sentí necesidad de hacerlo. Caminó hacia la puerta despacio, con pasos pesados, con la cabeza gacha, sin la arrogancia de antes. Cuando cruzó el umbral no volví a mirarlo, porque ya no había nada que mirar. El sonido de la puerta al cerrarse no fue un final triste, fue un alivio. Era el cierre de un ciclo, la señal de que por fin la historia dejaba de repetirse. Me quedé sola, de pie en medio de la sala, respirando con una calma que no recordaba desde hacía años. Todo estaba en su lugar, incluso el dolor. Apoyé la mano sobre la mesa, dejé que el aire recorriera cada rincón y por primera vez sentí que no tenía que fingir fortaleza. No era una víctima ni una heroína, era una mujer que había sobrevivido a su propio silencio. Algo dentro de mí se rompió, sí, pero no como una herida, sino como un hueso que vuelve a su sitio después de haber estado torcido demasiado tiempo. Y mientras el atardecer se colaba por la ventana, entendí que esa ruptura no era el final, sino el principio de mi vida de verdad. Durante los días siguientes, la casa permaneció en silencio, pero ya no era el mismo silencio de antes. Antes dolía, ahora descansaba. Cada rincón parecía respirar diferente, como si las paredes, por fin libres de mentiras, soltaran el aire que habían guardado por años. Me levantaba temprano, abría las ventanas y dejaba que la luz entrara sin miedo, sin esa sensación de estar invadiendo un espacio que ya no me pertenecía. El olor a polvo, a café recién hecho y a calma empezó a mezclarse con mi propio olor, el de una mujer que volvía a encontrarse en lo cotidiano. Por las noches me sentaba en el sofá, el mismo donde tantas veces lloré en silencio, y en lugar de tristeza sentía algo que nunca había sentido en esa casa: paz. No era felicidad todavía, pero era el principio de algo bueno, una especie de alivio tibio que se acomodaba despacio en el pecho. Dejé de revisar el teléfono esperando mensajes, dejé de mirar por la ventana esperando un coche que ya no debía regresar, y comencé a mirar hacia adentro, hacia ese lugar que había dejado de escuchar durante años.
Pasaron semanas antes de atreverme a salir sola. La primera vez que caminé hasta el mercado sin prisa sentí que el mundo se había vuelto más grande. Los rostros de la gente ya no me pesaban como antes, los murmullos habían perdido su filo, y las miradas de lástima se convirtieron en algo que ya no me tocaba. Comprendí que cuando una persona deja de defenderse ante la opinión ajena, gana una libertad que no se puede comprar. Me reencontré con mis viejas costumbres: cocinar para mí, leer antes de dormir, escuchar música sin pensar en quién podría molestarse. Comencé a reír de nuevo, al principio con timidez, después con fuerza, con esa risa que viene de lo profundo y que no necesita permiso. Descubrí que la soledad no siempre es castigo, a veces es una casa nueva donde cabe solo lo que uno realmente necesita. Mis hijos fueron mi mayor motor. Ellos también cambiaron. Ya no vivían tensos ni callados, ya no esperaban que yo escondiera mis lágrimas detrás de una puerta cerrada. Una tarde los llevé al parque y los vi correr con una alegría tan pura que me quebró de emoción. Me abrazaron con fuerza y supe que todo el esfuerzo valía la pena, que no importaba cuánto me hubiera dolido llegar hasta ahí, porque ese abrazo justificaba cada caída. Un día, sin buscarlo, encontré mi reflejo en un espejo y me quedé observándome largo rato. No era la misma mujer que un día se creyó estorbo. Tampoco era la que se desvivía por agradar, ni la que medía su valor según los gestos de los demás. Era otra, una que había aprendido a sostenerse sola, que entendía que la dignidad no se grita, se vive. Me miré a los ojos y sentí orgullo, un orgullo silencioso, sin soberbia, hecho de cicatrices bien cerradas. Comencé a escribir, sin plan ni destino, solo para vaciar el corazón. En esas páginas fui encontrando pedazos de mí que creí perdidos. Escribí sobre la mujer que fui, sobre la que me rompieron, sobre la que resucitó de sus propias cenizas. Escribí para perdonarme por haber permitido tanto, por haber callado tanto, y para prometerme que nunca más volvería a dejar que alguien me convirtiera en sombra. Las visitas de mi padre se hicieron frecuentes. A veces llegaba con pan y café, otras con historias viejas que contaba para hacerme reír. No hablábamos del pasado, no hacía falta. Bastaba con su presencia, con el modo en que me miraba, con esa forma de silencio que no pide explicaciones. En él encontré el espejo más honesto de todos, la mirada de alguien que me veía entera, sin pedirme que fuera menos. Con el tiempo, la tristeza dejó de doler y se volvió memoria. Ya no sentía rabia, ni miedo, ni ansiedad, solo una gratitud extraña por todo lo vivido, porque entendí que incluso lo más cruel me había enseñado algo. Aprendí que no se puede salvar a quien no quiere salvarse, que el amor no se mendiga, que la lealtad no se ruega y que la vida, por más injusta que parezca, siempre se acomoda a favor de quienes caminan con el corazón limpio. Un amanecer, mientras preparaba café y veía salir el sol desde la ventana, pensé en todo lo que había pasado. Recordé el día de la llamada, el sonido de la voz que me llamó estorbo, la maleta abierta, el miedo, el temblor, las lágrimas, la humillación, y de repente, en lugar de tristeza, sentí ternura. Ternura por aquella mujer rota que fui, porque gracias a ella aprendí a reconstruirme. Cerré los ojos y le dije en silencio: ya puedes descansar, yo me encargo. Ese fue el momento exacto en que supe que la herida había sanado. Ya no necesitaba justicia ni disculpas, solo seguir adelante. Desde entonces cada día tiene un sabor distinto, más claro, más mío. Ya no me levanto esperando que alguien me dé un lugar, ahora camino sabiendo que el lugar que ocupo lo construí yo, con paciencia, con coraje, con lágrimas y con dignidad. A veces la vida destruye lo que no nos atrevemos a soltar. Lo entendí tarde, pero a tiempo. Porque después de todo lo que viví, descubrí que la libertad no llega cuando alguien te abre una puerta, sino cuando dejas de intentar volver a cerrarla. Y ese día, con el corazón tranquilo, entendí que había vuelto a nacer. Pasó más de un año antes de volver a saber de Julián. Para entonces la vida ya tenía otro ritmo, más callado, más estable, más mío. Los niños habían crecido, el taller familiar se mantenía a flote gracias al trabajo de mi padre y a mi ayuda con los pedidos, y cada día terminaba con la sensación tranquila de haber sobrevivido sin drama ni lástima. No era felicidad eufórica, era algo mejor, equilibrio. Una tarde de julio, mientras guardaba unas herramientas en el taller, escuché la voz que tanto temí volver a oír. Detrás de mí, de pie en la puerta, estaba Julián. No vestía con la elegancia de antes, su rostro se veía más envejecido, el cabello canoso en las sienes, la mirada cansada.
Parecía haber perdido no solo dinero, sino el aire que lo inflaba. Durante unos segundos nadie habló. Él esperó a que yo reaccionara, pero no lo hice, solo le ofrecí un asiento, no por nostalgia, sino por respeto. Se sentó con lentitud, como quien no sabe si tiene permiso de estar ahí, y comenzó a hablar con voz baja, pidiendo disculpas por interrumpir. Dijo que necesitaba verme, que no buscaba justificar lo que hizo, que solo quería explicarme lo que pasó después de aquella tarde. Contó que Carolina lo había dejado, que el negocio se vino abajo, que los socios lo abandonaron, que los amigos desaparecieron y que su propia familia ya no lo recibía con la misma sonrisa. Lo escuché con calma, sin una palabra, con el corazón sereno de quien ya no espera nada. Mientras hablaba, miraba sus manos, antes seguras y firmes, ahora temblorosas, marcadas por el peso de los errores. Dijo que había pasado muchas noches preguntándose en qué momento se convirtió en alguien tan vacío, que la soledad lo había golpeado más fuerte de lo que imaginó, y que después de tanto tiempo entendió que había destruido lo único verdadero que tuvo en la vida. Sus ojos se humedecieron, y por primera vez no sentí lástima, sino una paz extraña. Porque ya no dolía escucharlo, ya no había espinas en sus palabras. Cuando terminó de hablar, respiré hondo antes de responder. Le agradecí por venir, por atreverse a enfrentar lo que hizo, porque no todos lo hacen. Dije que valoraba su gesto, pero que no era necesario justificar nada, que ya había entendido todo mucho antes de que él intentara explicarlo. Le recordé que cada acción tiene un eco, y que el suyo, aunque tardó, había vuelto con toda su fuerza. No lo dije con crueldad, lo dije con la serenidad de quien aprendió que la vida no castiga, solo enseña. Hizo una pausa larga antes de preguntar si todavía había un lugar para él en mi vida, no como pareja, sino como parte de algo, aunque fuera pequeño. Lo miré sin tristeza, con una ternura distante, y respondí despacio, con la voz firme pero sin dureza. Le dije que no, que ese espacio ya estaba ocupado, no por otra persona, sino por mí misma. Que había pasado demasiado tiempo intentando ser suficiente para alguien que nunca miró mi valor, y que ahora por fin me sentía completa sin depender de nadie. Aclaré que lo perdonaba, pero no para aliviarlo a él, sino para liberarme yo. Porque el perdón no borra lo vivido, solo impide que el pasado siga atado al presente. Le dije que había aprendido a dejar ir sin rencor, que podía mirarlo sin rabia y desearle bien, pero que eso no significaba abrir la puerta. Que el amor que alguna vez sentí ya no existía, y que si algo quedaba, era gratitud por haberme enseñado, con su ausencia, lo que realmente soy capaz de ser. Juliana sintió despacio, con los ojos rojos, como quien recibe una sentencia justa. Dijo que lo entendía, que no esperaba otra cosa, y que solo quería escuchar esas palabras para poder seguir adelante. Se levantó con esfuerzo, miró alrededor del taller, respiró hondo y murmuró que todo le recordaba lo que perdió. Yo no lo corregí. A veces la verdad no necesita decirse en voz alta, basta con que el otro la sienta. Antes de irse, me pidió permiso para ver a los niños. Le respondí que sí, que tenía derecho a hacerlo, pero que esta vez no sería en medio de mentiras ni apariencias, sino con honestidad. Le pedí que fuera buen padre, que los cuidara desde la distancia si era necesario, que aprendiera a demostrar con hechos lo que no supo decir con palabras. Lo prometió con la voz quebrada, y por primera vez, sentí que hablaba desde un lugar real. Cuando salió, no sentí el impulso de detenerlo. Lo vi caminar hacia la puerta con pasos lentos, y al cerrar, no hubo vacío. Hubo cierre. Me quedé un momento mirando el polvo flotar en el aire, ese polvo que siempre está pero que solo se nota cuando entra un rayo de luz. Pensé que así eran las heridas. Permanecen, pero dejan de doler cuando les entra claridad. Esa noche, mientras preparaba la cena con mis hijos, comprendí que perdonar no era olvidar ni justificar, sino soltar lo que pesa. Que la madurez no llega cuando uno vence al otro, sino cuando deja de necesitar que el otro pierda. Me miré en el reflejo de la ventana y supe que, aunque la historia había sido dura, me había devuelto algo que creí perdido, el respeto por mí misma. Porque el perdón, cuando se da con límites, no humilla ni debilita, sana. Y en ese acto silencioso, en esa decisión de dejar ir sin odio, entendí que la libertad verdadera no se siente con gritos ni con aplausos, sino con el silencio sereno de quien ya no necesita ganar. Con el paso del tiempo todo se fue acomodando, no porque la vida sea justa, sino porque tarde o temprano siempre devuelve lo que uno deja sembrado, sea bueno o sea malo. Los días empezaron a fluir sin sobresaltos, y en ese silencio tranquilo donde por fin podía escucharme, la verdad se fue revelando poco a poco,
sin que yo tuviera que buscarla. Me enteré de Julián sin querer, a través de los mismos rumores que antes solían dolerme. Al principio no quise saber nada, pero la vida tiene una manera curiosa de poner frente a uno lo que necesita cerrar. Supe que el taller que tanto cuidó con soberbia terminó en manos ajenas, que los socios que él defendía le dieron la espalda, que los bancos le quitaron lo que quedaba y que las amistades que tanto presumía desaparecieron sin despedirse. No sentí alegría, tampoco compasión, solo entendí que la caída llega cuando uno se cree por encima de todo y olvida agradecer lo que tiene. Carolina también se desvaneció del mapa. Dicen que se fue a otra ciudad, que buscó suerte en un negocio que nunca prosperó. A veces pienso que la vergüenza pesa más que el fracaso, porque uno puede levantarse de una caída, pero no de saberse parte de una historia que comenzó con traición. Nunca hablé mal de ella, nunca la culpé en voz alta, porque aprendí que cuando alguien construye sobre el dolor ajeno, la vida se encarga de recordarle de que estaba hecho el suelo que pisa. No tuve que hacer nada. No llamé, no reclamé, no exigí disculpas. Me limité a seguir viviendo, y en ese vivir simple encontré la justicia que los años traen consigo. Porque la justicia real no llega con gritos ni juicios, llega cuando uno puede mirar hacia atrás sin rencor y entender que todo lo que parecía pérdida era, en realidad, una liberación disfrazada. El destino fue cerrando círculos sin que yo interviniera. Una tarde recibí una carta dirigida a mi nombre, con membrete bancario. Era una notificación sobre la liquidación final del préstamo que mi padre había hecho años atrás para salvar el negocio de Julián. En la parte inferior había una nota escrita a mano por el gerente del banco, deuda saldada por intervención de un tercero. No supe quién había hecho ese pago, hasta que días después encontré un sobre con el sello de una fundación local y una lista de aportaciones a nombre de mis hijos. Era un fideicomiso que Julián había dejado antes de irse del país. No decía a dónde, solo que había querido dejar algo en orden. No lloré. Tampoco lo interpreté como un intento de redención. Lo vi como un gesto de alguien que finalmente entendió que no se puede rehacer la vida sin asumir lo que se destruyó. Tal vez fue su manera de pedir perdón sin palabras, o de aliviar la culpa que cargaba. En cualquier caso, no me hizo falta responder. Hay silencios que pesan más que cualquier carta. El taller siguió creciendo, mis hijos estudiaban, mi padre envejecía con la serenidad de quien sabe que cumplió su deber, y yo comencé a disfrutar la calma sin sobresaltos. De vez en cuando limpiaba el patio o regaba las plantas, pensaba en todo lo que había pasado y me sorprendía de no sentir ya dolor. Era como si el alma, después de tanto ruido, se hubiera llenado de un silencio limpio que todo lo cura. En el pueblo, algunos decían que Julián vivía en el norte, otros que se había ido a buscar trabajo fuera del país, que andaba solo, que hablaba poco, que a veces se le veía en cantinas vacías con la mirada perdida. Yo nunca confirmé nada. No lo busqué. No lo negué. Simplemente dejé que su historia siguiera sola, lejos, donde ya no pudiera alcanzarme. Porque entendí que la peor condena para quien lastima no es el castigo público, sino el vacío de saberse olvidado por quien alguna vez lo amó de verdad. Cada vez que alguien me preguntaba por él, respondía con la misma frase: está bien, donde tenga que estar. No por indiferencia, sino porque había aprendido que la compasión también tiene límites, y que parte de sanar es soltar incluso la necesidad de que el otro pague. Cuando la vida hace su trabajo, uno solo tiene que mantenerse en paz y mirar hacia adelante. Una mañana, mientras caminaba rumbo al mercado, un amigo del barrio me detuvo para contarme que Julián había regresado unos días, que lo vio flaco, envejecido, con la mirada cansada y un gesto de culpa que no se le quitaba. Dijo que le preguntó si pensaba buscarme y que él contestó que no, que ya no tenía derecho. Escuchar eso me estremeció, pero no por nostalgia, sino por esa sensación extraña de cierre que llega sin esperarlo. Me quedé pensando en cómo la vida pone a cada uno en su sitio, sin testigos, sin ruido, sin venganza. Esa noche encendí una vela y recé, no por él, sino por mí. Agradecí haber sobrevivido a la tormenta sin convertirme en lo que me rompió. Agradecí tener el alma limpia para mirar atrás sin odio. Y mientras observaba la llama quieta, comprendí que la verdadera justicia no es ver caer a quien te hizo daño, sino saber que su caída ya no te toca, que ya no te importa, que tu vida sigue su curso sin que su sombra te acompañe. Porque la vida siempre cobra, pero cobra en silencio. No con golpes ni con gritos, sino con soledad, con arrepentimiento y con el peso de la conciencia. Y esa justicia, la que no se ve, es la más profunda de todas. Han pasado 2 años desde aquel día en que todo se derrumbó,
y a veces me cuesta creer que aquella mujer temblorosa que recogía sus cosas entre lágrimas y humillación soy la misma que hoy despierta cada mañana con el corazón en calma. El tiempo no borró lo vivido, pero lo transformó. Aprendí que las heridas no desaparecen, se vuelven cicatrices que cuentan la historia sin necesidad de palabras. La casa ya no es solo un lugar, es un símbolo. Cada rincón guarda una memoria distinta, pero ya no duele recordarlas. En la cocina hay fotografías nuevas, risas que suenan distintas, aromas que no esconden tristeza. El taller de mi padre ahora es un espacio lleno de vida, mis hijos corren entre las máquinas sin miedo, y a veces, cuando lo veo trabajando con las manos firmes y el alma tranquila, siento que todo valió la pena, que la justicia más grande no fue ver a nadie caer, sino recuperar la paz que creí perdida para siempre. La vida siguió su curso sin sobresaltos. Dejé de contar los días, dejé de mirar hacia atrás. Aprendí a disfrutar lo sencillo, el olor a pan recién hecho, la lluvia golpeando el techo, la risa de mis hijos antes de dormir. Empecé a cuidar de mí como nunca lo hice, a leer sin prisa, a caminar sin miedo, a vestirme para mí y no para gustarle a nadie. En ese proceso descubrí algo que ninguna traición puede arrebatarle a una mujer, la capacidad de reinventarse. De vez en cuando el viento sopla fuerte por las tardes y hace vibrar las ventanas, cierro los ojos y vuelvo a escuchar aquella llamada que me cambió la vida. Ya no me duele. Ya no me avergüenza. Hoy puedo decir sin temblar que fue el principio de mi libertad. Porque lo que parecía una caída era en realidad una puerta abierta, un llamado a despertar de una vida que no me pertenecía. Mis hijos crecieron rodeados de amor y respeto, no de rencor. Aprendieron que las cosas no se miden por el dinero que cuestan, sino por la paz que traen. Saben que su madre no fue víctima, sino una mujer que eligió levantarse cuando todos esperaban verla destruida. A veces me preguntan si todavía pienso en su padre, y siempre respondo lo mismo, pienso en él con gratitud, porque gracias a lo que pasó, descubrí quién soy. A los ojos de los demás, tal vez mi historia parezca triste, pero yo la veo como un renacimiento. Me tomó casi media vida entender que la fuerza de una mujer no está en cuanto soporta, sino en el momento exacto en que decide dejar de hacerlo. La paciencia no siempre es virtud, a veces es una forma de apagarse. Y el amor propio no llega con flores ni promesas, sino con decisiones silenciosas que nadie aplaude, pero que lo cambian todo. El día en que finalmente me perdoné por haber permitido tanto, comprendí que no había sido tonta ni débil, solo una mujer que amó con el alma equivocada. Y eso, lejos de avergonzarme, me hizo libre. Porque cuando uno ama de verdad, no pierde, aprende. Y yo aprendí. Aprendí que callar no siempre es prudencia, que ayudar no siempre es bondad, que quedarse no siempre es amor, y que irse a tiempo también puede ser un acto de fe. Hoy vivo sin prisas, sin miedo a estar sola, sin necesidad de demostrar nada. No tengo una vida perfecta, pero tengo paz, y eso es más de lo que soñé durante años. Cuando camino por el patio al atardecer y siento el aire cálido sobre la piel, cierro los ojos y sonrío, porque sé que sobreviví, que resistí, y que en silencio gané la batalla más difícil, la de no convertirme en lo que me rompió. A veces recibo mensajes de mujeres que escucharon mi historia y me dicen que ellas también fueron llamadas estorbo, que también las echaron, que también se quedaron sin nada. Siempre les respondo lo mismo, no busquen venganza, busquen paz. No se aferren a lo que las hunde solo por miedo a empezar de nuevo. Lo que se pierde por dignidad nunca se pierde de verdad. Y si alguien está escuchando esto ahora mismo, quiero que sepa algo, no necesitas demostrarle nada a quien te humilló. La vida se encarga sola, siempre lo hace, y lo hace en silencio. No cargues más con culpas que no son tuyas, no te disculpes por tener límites, no mendigues amor donde solo hay ego. Levántate despacio, aunque duela, aunque tiemble todo. Porque un día vas a mirar atrás y vas a agradecer no haber regresado cuando todo en ti pedía que te quedaras. El perdón no se grita, se practica. La dignidad no se impone, se respira. Y la libertad no se busca en otros, se construye dentro, paso a paso, sin testigos, sin ruido, sin miedo. Yo me llamo María Eugenia, tengo 48 años, y esta fue la historia de cómo la mujer a la que un día llamaron estorbo aprendió a vivir sin pedir permiso. Y si esta historia tocó tu corazón, no la dejes pasar. Suscríbete, comparte y recuerda, no busques venganza, busca paz.